Iniciamos la grabación. Bueno, si hablamos de enfermedades de la niñez y de la tercera edad, vamos a tener que hablar. Buenas tardes a todos, gracias por los saludos. Vamos a tener que hablar del tema más importante, que es las enfermedades de la infancia, que es la artritis idiopática juvenil. ¿Por qué no llamamos, ojo, artritis reumatoide juvenil? No se llama así, se dice artritis idiopática juvenil porque va a englobar una serie de compromisos que no solamente tienen que ver con el término reumatoide. Hay compromisos que solamente se asocian a dolores articulares y sinovitis, pero que producen gran componente sistémico, inclusive pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, sabemos que es un compromiso autoinmune de diversa clínica que compromete a menores de 16 años y la forma de su presentación es diferente y su tratamiento depende de esta. Entonces, ¿por qué coloco esto y por qué es importante? Porque cada problema que exista en la artritis idiopática juvenil va a producir patrones histológicos diferentes de acuerdo al tipo de presentación, ¿no? Puede haber un compromiso vasculítico, ¿no? Alrededor de los vasos, por ejemplo, con componente sistémico. Puede haber un compromiso inflamatorio en la membrana sinovial, o puede ser simplemente también un compromiso articular discreto. Cada una de las formas de presentación se va a caracterizar por un diferente compromiso, digamos, clínico, ¿no es cierto? Entonces, este es un cuadro muy interesante, donde, por ejemplo, ¿cómo definimos artritis idiopática juvenil? Definimos que es una artritis de causa desconocida, porque es lo que se sabe de todo el tipo de artritis, que tiene que ver, que se puede producir antes de los 16 años que hemos conversado, y que persiste por más de 6 semanas. Las causas no son conocidas, ¿no? Y hay que recordar que tenemos que excluir algunas causas infecciosas o algún otro compromiso, inclusive oncológico, hematológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la IJ sistémica vamos a ver que hay mucho del componente inflamatorio que semeja a compromisos mielodisplásicos. Entonces tenemos que estar seguros que el problema que tenga nuestro paciente sea eminentemente autoinmune, como clasificado dentro de la artritis juvenil idiopática, para poder clasificarlo de esa manera. Entonces, a la cabeza, muchas infecciones virales en niños, por ejemplo el parvovirus, van a simular muchos compromisos, digamos, inflamatorios. Entonces, tenemos varias subcategorías, ¿no? La primera subcategoría que vamos a comentar es sobre la AIJ oligoarticular, que es una forma. La otra forma es la poliarticular, que puede ser factor reumatoide positivo o negativo. La otra forma es la artritis psoriática, la vamos a escribir cada uno. La otra es la artritis relacionada a entesitis. La siguiente es la artritis idiopática juvenil de forma sistémica. Y finalmente tenemos la artritis indiferenciada. Muy importante, son varios grupos de enfermedades que sus características van a ser diferentes. Entonces, dentro de la artritis idiopática juvenil de forma oligoarticular tenemos dos. Una es la oligoarticular persistente y la otra es extendida. ¿Cuál es la persistente? Es la que va a afectar a menor o igual de 4 articulaciones en el curso de la enfermedad, y en la extendida es que a través del tiempo puede haber empezado como una oligo. En el tiempo, después de los 6 primeros meses de inicio de enfermedad, ya van a involucrar más de 4 articulaciones. Entonces es una oligo extendida. Entonces la definición va a tener que ser con 1 a 4 articulaciones durante los primeros 6 meses de la enfermedad, y hay que ver si puede iniciar como una oligo, pero en el camino se va a aumentar, puede una oligo extendida, más de 4. Ahora, tenemos todas estas exclusiones que tienen que ver, ojo, con otras formas de artritis idiopática juvenil. Si esta paciente se clasifica dentro de la artritis psoriásica, ya deja de pertenecer a esta. Si es un HLA-27, ¿no? Después de los 16, después del sexto año, por ejemplo, de edad, también entra dentro del grupo de artritis, espondilitis anquilosante, por ejemplo, o la presencia de factor reumatoide positivo, IgM, que es de gran impregnancia, por lo menos 2 ocasiones, ya tendríamos que hablar de una artritis idiopática juvenil poliarticular, si en caso comienza a hacerse extendida.
Si es que el paciente presenta síntomas de AIJ sistémica, ya pues ya no pertenece al grupo de oligo, sino tendría que pertenecer al grupo de sistémica. Cuando hablamos de poli, vamos a hablar de más de 5 articulaciones, ¿no? Igual o más de 5, ¿no? Desde los primeros 6 meses de la enfermedad. Y el test de factor reumatoide es negativo. Cuando tenemos más de 5, pero el test de factor reumatoide en dos ocasiones o más son positivos, entran al grupo de AIJ poliarticular con factor reumatoide positivo. Ahora, es importante porque nosotros tenemos que determinar el tratamiento va a ser diferente, el pronóstico inclusive también es diferente. En la artritis psoriática tenemos que tiene que haber artritis o psoriasis o artritis y por lo menos alguna de dos de estas manifestaciones. Es la dactilitis, que ustedes ya lo han visto. En adultos también se ve mucho la artritis psoriática, el pitting en uñas, ¿no? Y la psoriasis en un familiar de primer grado. Entonces, eso es en el grupo de artritis psoriática. Cuando hablemos de artritis relacionada a entesitis, vamos a tener artritis y entesitis o la artritis o entesitis, o sea, no las dos, con uno de por lo menos dos de los siguientes, que es la presencia de la historia de compromiso sacroiliaco y o compromiso lumbosacro tipo inflamatorio. ¿Qué quiere decir tipo inflamatorio? Mejore con el ejercicio y que empeore con el reposo. Generalmente el paciente va a tener pues un dolor al momento de levantarse, una rigidez axial. Hay que tener en cuenta que este tipo de artritis se va a asociar con HLA-B27. Su inicio generalmente es en varones mayor de 6 años. Puede haber uveitis anterior aguda, ¿no? Y esto, historia, en primer grado, un familiar de primer grado, de espondilitis anquilosante, enfermedad de Reiter, de sacroilitis con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O algún signo de uveitis anterior aguda. En AIJ sistémica, que es muy interesante y hay que tomarlo en cuenta porque nosotros en el hospital vemos bastante AIJ sistémica y poliarticular, que es lo que más vemos. Recordar que la AIJ sistémica tiene un patrón etiológico diferente y que nos va a ayudar mucho el hecho de saber cuáles son las células inflamatorias más comprometidas. Tenemos mucho manejo de interleuquina 1 e interleuquina 6 en estos casos. Entonces, una artritis de más o igual a una articulación con fiebre de por lo menos 2 semanas de duración, ¿no? En el cual se está bien documentado esta fiebre de 39 grados, ¿no? Y entre picos febriles no vamos a encontrar el retorno, podemos encontrar que haya zonas de episodios que no tenga fiebre, pero siempre va a haber fluctuaciones en la fiebre, y va a ser acompañado por uno de los siguientes, ya sea el famoso rash evanescente, rash no fijo, el compromiso de nódulos linfáticos, la hepatoesplenomegalia, y puede haber inclusive serositis, ¿no? Su compromiso es generalmente más sistémico que articular. Si vemos aquí, la artritis puede ser inclusive hasta de una sola articulación. La artritis indiferenciada es aquella que no cumple ninguna de las categorías que hemos conversado. Entonces, son varios patrones importantes. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la IJ sistémica, que es lo que más nos llama la atención, porque tanto para la poli como para oligo, nosotros vamos a tener mucho uso de antiinflamatorios, de medicamentos como anti-TNF, pero para la IJ sistémica tenemos que actuar con rapidez, porque hay mucho componente inflamatorio, alta cantidad de interleuquina 6, interleuquina 1 que están funcionando y que están produciendo hepatoespleno, serositis, lesiones dérmicas con rash evanescente, que a la larga puede comprometer la vida del paciente. Es una lesión dérmica, el rash evanescente de la IJ sistémica. Vemos acá que tenemos lesión, ¿no? Como un rash, ¿no? Como si fuera una alergia, en realidad, pero con un paciente con AIJ sistémica. Entonces, vamos a ver. Para el tratamiento de la AIJ en general, vamos a tener diferentes medicamentos. Todos ellos van a actuar de manera diferente, dependiendo de cuál es el daño del órgano más importante, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo,
el tratamiento para AIJ, ya sea poliarticular o oligoextendida, puede ser el uso de biológicos. En este caso tenemos abatacept o los anti-TNFs también, como el adalimumab, el ananquirra, que es una antiinterleuquina 1, el canakinumab también, que es una antiinterleuquina 1, el certolizumab, que es un anti-TNF, y otros medicamentos como la ciclosporina y el diclofenaco, que se usan, por ejemplo, para IJ sistémica. El etanercept sí fue aprobado para los niños. Ojo, no todos los biológicos han sido aprobados en niños, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el etanercept, que sí ha sido aprobado para niños. Nosotros usamos mucho Enbrel en nuestros pacientes con AIJ poliarticular o con oligoextendida. Golimumab también ha sido aprobada para el uso en AIJ poliarticular, o oligoextendida. Pero hay que recordar algo interesante. Nosotros, si tenemos un paciente con artritis oligoarticular infante, lo primero que vamos a usar es antiinflamatorios. Inclusive no usamos corticoide de primera línea, usamos antiinflamatorios y metotrexate, ¿no? Podemos usar la efluromida también, como está ahí, y rápidamente pasamos al biológico, porque el daño articular en un niño es un componente que va a alterar su crecimiento, por lo tanto tenemos que procurar en lo más rápido que el paciente no esté inflamado. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el dosis de ibuprofeno e indometacina que se usa en los niños, que está aprobado para el uso en los infantes. La inmunoglobulina endovenosa para casos severos de AIJ sistémica con daño de órganos internos hepatoespleno comprometidos. La leflunomida también está aprobada para usarlo en niños. El oxicam es otro antiinflamatorio aprobado para usar en niños. Aquí está el metotrexate aprobado por la FDA también para niños, ¿no? Y otros antiinflamatorios como naproxeno y piroxicam, que también ha sido aprobado para niños. El rilonacept es un antiinterleuquina 1. Interesante, ¿por qué? Porque nosotros aquí en este esquema tenemos aprobados para tratamiento metotrexate, que es de primera línea, leflunomida, y de ahí, primera línea, metotrexate, antiinflamatorios que están descritos aquí, de segunda línea, el uso de terapia biológica. Tenemos con más uso de terapia biológica el rituximab también, ¿no? La sulfasalacina, el sulindac, el talidomida, que se usa para IJ sistémica. Interesante acá la aprobación del FDA para IJ sistémica y también el poliarticular en niños mayores de 2 años. Tenemos mucha buena experiencia con tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, para el manejo, obviamente, de IJ sistémica como primera elección. En el Hospital Almenara nosotros tenemos aprobación para IJ sistémica. En el caso de IJ sistémica sí tenemos que usar corticoides de inicio por el compromiso, digamos, de hepatoespleno y el compromiso a nivel dérmico extenso en nuestros pacientes sí van bien. Entonces, tenemos como primera línea de acción en el caso de medicamentos que se usen para la artritis idiopática juvenil, el uso de AINES. ¿No? Tenemos que obviamente que completar todos los exámenes de nuestros pacientes, hemograma, enzimas hepáticas, la creatinina sérica y urinanálisis. Y tenemos que hacer obviamente antes y después del inicio de nuestra terapia. Se puede realizar de acuerdo a la rutina 1 o 2 veces al año, pero generalmente nosotros al empezar tenemos un seguimiento más estricto. El metotrexate va a ser de primera línea, ¿no? El metotrexate siempre va a ser de primera línea y hay que evaluar siempre el recuento sanguíneo, las enzimas hepáticas, todo lo demás, y el anti-TNF para poder monitorizar el uso de anti-TNF. También tenemos que pedir las enzimas hepáticas, el recuento de glóbulos blancos, la creatinina sérica, para poder ver si estamos bien y estamos yendo adecuadamente. Recordar siempre que, así como en los adultos, el uso de anti-TNF tiene que ver con el riesgo de presentarse tuberculosis, por lo tanto el seguimiento de enfermedad específica es importante. Hay que recordar que el esquema terapéutico en caso de IJ va a depender de la forma de presentación del compromiso. La terapia biológica ha logrado buenos resultados en el caso de IJ, forma sistémica, que es lo más interesante. Mucho componente en la forma sistémica tiene que ver con interleuquina 6. Entonces, y con interleuquina 1. Nosotros usamos TOSI porque no tenemos ananquirra ni rilonacept
en el Perú, que es anti-interleuquina 1. Entonces podemos usar eso en la forma sistémica. Entonces, si tengo una oligoarticular, por ejemplo, un niño con 3 articulaciones comprometidas, ¿no? Y no tengo factores de riesgo, digamos, marcados para este niño, ¿no? Entonces, y es una enfermedad, digamos, leve, puedo usar antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y puedo, después de la evaluación que tenga, podemos repetir, si es necesario, poder evaluarlo para ver si responde o no responde. Si no responde, ya tendría que adherir metotrexato. Pero si tengo un compromiso ya en oligo, pero digamos severo, como hay limitación en la actividad articular, entonces puedo comenzar con AINES, pero tengo que agregar de inicio ya metotrexato. Después de 2 a 3 meses ya puedo usar anti-TNF. En este caso, como es leve, de inicio leve, vamos a tener que probar todo el metotrexato y recién después de eso anti-TNF. Ya con el anti-TNF, de acuerdo a cómo va el paciente, nosotros podemos cambiar un anti-TNF con falla primaria a anti-TNF a Abatacept, por ejemplo, y si la falla es secundaria anti-TNF, podemos usar otro anti-TNF. Como en los adultos, se aprueba el uso de 2 anti-TNFs y después se pasa a otro medicamento con otro mecanismo de acción. En este caso, Abatacept, que ha sido aprobado en infantes, ¿no? Este es en el caso del oligoarticular. En la forma poliarticular es mucho más parecida a la artritis reumatoide. Si es una enfermedad leve, también tenemos el uso de antiinflamatorios, pero si no mejora en 1 a 2 meses, ya vamos a comenzar a hacer toda la escala de que se realiza, por ejemplo, en artritis reumatoide, porque es una poliarticular. Si hay, por ejemplo, una enfermedad severa con marcadores de mal pronóstico, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, ya erosiones, alteración y disminución del espacio articular, ¿no? Compromiso, por ejemplo, de cadera, es muy importante que el compromiso de cadera en un paciente con poliarticular es un signo de mal pronóstico, así como lo es también el factor reumatoide positivo y el anti-CCP positivo. Entonces, el consenso va a depender de los protocolos que se usen. En el protocolo de step up, o sea, de subir la dosis, ¿no? El protocolo de combinación temprana y el protocolo donde solo se usa biológicos. En el protocolo de step up, es decir, comienzas en un base y vas subiendo, entonces comienzan con AINES, ¿no? Más cualquier DIMAR no biológico, como por ejemplo metotrexato, etcétera, con combinación o no de un esteroide. Vamos a considerar el incremento, cambio del DIMAR, ¿no? O a terapia biológica si no hay respuesta de 2 a 3 meses. Y luego ya se considera fuertemente el uso de un biológico, como sigue en la línea. Entonces, sin embargo, hay un protocolo donde se inicia con biológico después de la falla a AINES. Y se puede presentar directamente a un biológico y si falla este biológico, dar otro biológico, ¿no? El uso de metotrexato está muy Entonces, cuando hablamos de IJ sistémica, ya estamos hablando, ya hemos hablado, mejor dicho, en la poliarticular o oligoarticular con marcadores de mal pronóstico. Vamos a hacer uso de la terapia biológica tipo anti-TNF y tipo Abatacept. Pero cuando hablamos de los compromisos del sistema, ya digamos de la piel o del hígado y vaso, vamos a tener que comenzar con el tratamiento con pulso de metilprednisolona, prednisona, dosis altas, ciclosporina o anti-interleuquina 1, ¿no? O también cuando se agrega serositis también tenemos que usar pues pulsos de metilprednisolona y inhibidores de interleuquina 1 o interleuquina 6. Cuando no es una enfermedad severa, sino una enfermedad moderada, también uso de interleuquina 1 o 6, más pulsos y dosis altas de corticoides. Y no hay compromiso sistémico, solamente es articular, ¿no? Y el compromiso sistémico no es mayor, digamos, o sea, puede tener un rash evanescente, pero no hay otro compromiso, no hay hepatoespleno, no hay compromiso hematológico tampoco. Entonces puedo darle metotrexate, ¿no? O interleuquina 1-6, pero puedo darme el lujo de darle metotrexate y ver la respuesta. El siguiente paso ya es el uso de interleuquina 1 o inhibidores de interleuquina 6. Entonces, en cualquiera de estos esquemas, nosotros vamos a surfear entre anti-interleuquina 1 y anti-interleuquina 6, ¿no?
Ahora, en el camino vamos a tener que ver si a esta terapia ya con biológicos vamos a agregar algún DIMAR tradicional, en el caso que no sea suficiente el manejo. Entonces podemos usar metotrexate, leflunomida, de acuerdo a cómo vaya el paciente, además de su terapia biológica de base. Si es que no se controle, los cuadros son muy serios, ya tenemos que poder usar abatacept, ¿no? O talidomida, inhibidores de la calcineurina tipo ciclosporina, o rituximab, o usar un trasplante de células madre. Digamos, todo es en secuencia. Y si ustedes se dan cuenta, el cambio de medicamento para poder optimizar la terapia se hace rápidamente, porque son niños. Los niños rápidamente se deterioran con IJ sistémica y sus articulaciones que están en crecimiento lastimosamente van a quedar dañadas de manera irreversible si es que no se trata rápidamente. Tenemos también importante para todos el problema de la uveitis, la evaluación que se tiene que hacer con pacientes que tienen artritis idiopática juvenil, ¿no? Tiene que ver mucho con el marcador de pronóstico, que es anticuerpos antinucleares. Dentro del diagnóstico se le puede tomar al paciente y con eso tenemos que hacer pues, un examen frecuente de la vista para evitar el riesgo de que nuestro paciente pueda tener uveitis. Acá tenemos la uveitis, ¿ves? ¿Cómo está? Es como se está perdiendo la uvea. Entonces esto puede ser irreversible, ¿no? Llegar a nuestro paciente a la ceguera rápidamente. Entonces, en uveitis tenemos que usar obviamente dosis altas de corticoides en pulsos, luego corticoides vía oral, ¿no? Y con eso debería haber una reversión del cuadro. También uveitis, se ha visto el manejo de uveitis con rituximab en algunos casos, dependiendo qué es lo que pueda la respuesta de la patología en nuestro paciente. El lupus en la infancia, si bien la IJ de por sí ya da discapacidad en un niño, los niños con AIJ oligo o poli crecen menos. Lastimosamente, si son muy pequeños, el crecimiento es muy lento, algunos con deformidades. La mortalidad es alta por el riesgo de infecciones al uso de corticoides o el mismo uso de terapia biológica. Lastimosamente, nuestros niños con AIJ sistémicas son muy pocos los que sobreviven hasta los 20 o 30 años. Lo que sí, con AIJ poli, sí tenemos pacientes adultas ahora, ya mayores con AIJ sistémica, pero con lesiones mutilantes de las articulaciones. En este contexto, nosotros pensamos que eso va a mejorar con el uso de terapia biológica. En esa época, pues no tenían más que antiinflamatorios nada más. Y ahora vemos los resultados. Pacientes de ahorita de 60 años o 70 con AIJ sistémica, con lesiones irreversibles de las manos, que lo tuvieron desde la infancia. En el caso del lupus, el pronóstico es aún peor, porque mientras el lupus sea diagnosticado a una corta edad, es mucho más grave. El debut de un paciente con lupus infantil generalmente es con compromiso de lupus del CNS, o sea, del sistema nervioso central, o del compromiso renal, ¿no? Entonces, son compromisos severos, inclusive muchos niños debutan en diálisis y la expectativa de vida es muy baja en ellos. También por el mismo compromiso lúpico como el compromiso infeccioso recurrente por el uso pues, de citostáticos. En los niños y pacientes jóvenes la presentación del cuadro lúpico es más severo. El compromiso renal y dérmico son los más comunes, ¿no? De los dos, el renal es el más importante, que conlleva mayor mortalidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el lupus infantil es lo mismo que en un lupus, digamos, en adulto, ¿no? Los síntomas y los signos van a ser similares, ¿no? Alopecia, ¿no? Va a haber lupus cutáneo agudo, subagudo, crónico, va a haber vasculitis cutánea, es tal y cual como es en un adulto, ¿no? Sin embargo, obviamente, como es niño, el compromiso de cualquiera de los órganos se va a tornar más intenso. Y tenemos todo lo que se presenta en nuestros pacientes adultos, es lo que se puede presentar también en nuestros pacientes niños. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el rash malar característico del lupus, un jovencito, un niño. Las úlceras orales también.
Entonces, en los niños usamos solamente, en caso de nefritis lúpica proliferativa en niños, vamos a tener que usar ciclohofamida o micofenolato, ¿no? Que ustedes ya seguramente lo han leído en su clase de teoría. Entonces, ahí tenemos las dosis que tenemos que usar. Entonces, y también la dosis de corticoide es alta en estos niños. Entonces, son niños que van a tener fase escuchinoide, ¿no? Van a tener riesgo de infecciones o inclusive de dificultad del crecimiento por el uso del corticoide, que a la larga también va a producir más osteopenia de lo que ya produce la misma enfermedad. Entonces, aquí es importante determinar que en el caso de lupus, por ejemplo, básicamente el compromiso renal o sistema nervioso central, que es lo más grave, va a demandar este tipo de tratamientos. En el lupus neonatal, cuando la mamá tiene lupus y tiene un anti-RO positivo, el anti-RO es un anticuerpo que va a pasar la membrana placentaria. Entonces, el niño va a tener anti-RO en su sangre cuando nace y va a hacer el cuadro de lupus neonatal. El problema con el lupus neonatal es importante, el compromiso del neonato tiene que ver con fiebre, compromiso de anemia también y bloqueo cardíaco. Y de los tres, obviamente por el cual se peligra la vida del paciente es el bloqueo cardíaco. Por ello, al paciente con lupus embarazada se le pide el anti-RO para determinar si hay riesgo. Y si es así, monitorizar al neonato cuando nazca básicamente el componente cardíaco. Lesiones dérmicas del neonato, ¿no? Acá está la abejita, lesiones dérmicas del neonato, rash, lupus neonatal. Y bueno, tenemos que manejarlo ya. Después de 3 a 4 meses de nacido, ya el neonato va depurando ya va depurando los anticuerpos de la madre y va a llegar a su normalidad a los 6 meses. Tanto el lupus como la artritis idiopática juvenil son las más frecuentes en niños. Yo diría que nosotros en el hospital hemos visto lupus infantil que artritis idiopática juveniles infantiles. Y de la artritis idiopática juvenil, las que más hemos visto son las sistémicas, ¿no? Con gran componente de rayo evanescente, fiebre y compromiso sistémico. Otro compromiso que puede influir o se pueden presentar en pacientes niños o jóvenes es la miopatía inflamatoria. Las pápulas de Gottron, que ustedes ya saben que son patognomónicas, así como el rayo en el heliótropo de la dermatomiositis, son signos clínicos patognomónicos, ¿no? Después los demás que se pueden presentar en cualquier otra enfermedad también están aquí, que es la vasculitis periunguales, ¿no? Y las lesiones ulcerosas también. Entonces, ¿qué nos diferencia una dermatomiositis juvenil de una dermatomiositis del adulto? Tenemos que recordar que la dermatomiositis también es más severa en un niño. El lupus es más severo en un niño, también la dermatomiositis es más severa. La misma artritis idiopática juvenil, de forma sistémica, es más severa que un estil del adulto, ¿no? Entonces, siempre los niños se van a llevar la peor parte. Más bien las personas mayores, ya adultas mayores, por ejemplo, si le da lupus a un paciente de 80 años, el lupus teóricamente debería presentarse de una manera más leve, ¿no? Generalmente es solo cutáneo articular. Mientras es más joven, más problemas se tiene. En la dermatomiositis juvenil también nos diferencia esto, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de miositis inflamatoria idiopática en muchos casos de estos pacientes. Las pápulas de Gottron son más positivas, el rayo en el heliótropo también, y va a haber más anormalidades en los capilares además. Las calcificaciones, las calcinosis son signos también de compromiso mayor. A ver, un momento, por favor. Ahora sí, disculpen que había un poco de ruido. Entonces, tenemos las pápulas de Gottron que se presentan en mayor porcentaje en la dermatomiositis juvenil y las calcinosis que también se presentan en mayor compromiso, que ahora lo vamos a ver en las fotos, que son lesiones extensas de depósito de calcio extra óseo.
La mortalidad es así, aunque nosotros veamos gran componente, la mortalidad es baja con respecto al adulto y los compromisos pulmonares, por ejemplo, son menos que en los adultos, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud se presenta de una manera proporcional. Calcinosis, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos calcinosis múltiple, varios puntos de calcinosis que ya hemos visto, inclusive aquí se vería, los que vemos de blanco son que se han ulcerado y se están expulsando hacia el exterior, pero los demás existen aquí acúmulos con tumoraciones que son también propios de la calcinosis. Acá vemos una foto donde hay calcinosis, calcificación extraósea, calcificación en la parrilla costal. Aquí en la parrilla costal se dice calcinosis universalis, porque hay pacientes con dermatomiositis juvenil, los niños que tienen calcinosis en todo el cuerpo. Es una enfermedad muy triste, pero se puede presentar de esa manera. El tratamiento para los niños de primera línea, los esteroides, metotrexate, inmunoglobulinas para enfermedad refractaria. De segunda línea, estas inmunoglobulinas, el rituximab también se puede usar, ciclosporina, acetioprina, tacrolimus o micofenolato. Y ahí van avanzando obviamente las líneas de acción, ¿no? Tenemos que recordar que en estos niños es importante el uso de protector contra el sol, ¿no? de hidroxicloroquina como para protección renal, ¿no? Y calcio con vitamina D para la prevención de osteoporosis, porque son pacientes que van a usar corticoides por largo tiempo. Un tema que ha venido a la actualidad es la vasculitis sistémica en la infancia. A raíz del COVID-19, como comentaba mi grupo, ya se ha hecho más tiempo como el Henoch, por ejemplo. Es una enfermedad que se produce principalmente, se presenta en niños. Recordar por examen, la púrpura de Henoch se caracteriza por lesiones púricas o epiteliales en miembros superiores, ¿no? Predominantemente más uno de los criterios, cistitis, dolor abdominal. En la histopatología se puede ver depósito de IgA, ¿no? El compromiso renal involucra hematuria o proteinuria. No es necesariamente tiene que haber los 4, por lo menos puede haber 2 de los 4 y con eso nos podemos ayudar para la clasificación de Henoch. El Henoch va a comenzar como otras enfermedades también sistémicas, un punto de partida, digamos, por ejemplo, que es el inicio, que sería que prende este problema, podría ser un parvovirus, un problema faringomigdaliano previo, 2 semanas antes del cuadro articular, del cuadro dérmico. Entonces, son lesiones rápidas y dolor abdominal. ¿Por qué? Porque a veces puede haber microinfartos o inclusive rupturas de vasitos por el compromiso vasculítico. Entonces el paciente viene con dolor abdominal, inclusive se puede presentar alguna melena en las pulmones y todo el cuadro corresponde a una vasculitis de Henoch. Otras vasculitis han asociadas en pacientes, digamos, infantes, la puerteritis granulosa, ¿no? Que es la equivalente, digamos, a Wegener. La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por conjuntivitis bilateral, con cambios en la cavidad oral o en los labios, linfadenia cerebral, exantema, polimorfo, cambios en las extremidades o región perineal, es la enfermedad de Kawasaki, o la poliarteritis nodosa, que también los dos forman parte de las vasculitis de medianos vasos, que también va a tener casi el mismo patrón, digamos, sintomatológico que en un adulto. Sin embargo, también tiene ciertos criterios como hemos visto. El TG Takayasu también tiene casi los mismos criterios, por no decir los mismos, de lo que se presenta en un adulto, ¿no? Hipertensión, incremento del reactante de fase aguda, etc. Entonces lo conversamos hace un momento, también ustedes tuvieron su práctica, signos, digamos, de laboratorio que se presenta en la enfermedad de Kawasaki. Recordar que en el Henoch estamos hablando de vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Y obviamente la lesión puede ser renal, también glomerular, por eso hablamos de pequeños vasos. En el caso de Kawasaki estamos hablando de medianos vasos.
Después del Henoch, Kawasaki es la segunda causa de vasculitis en niños. Tenemos leucocitosis con neutrofilia, velocidad de sedimentación elevada, anemia, ¿no? Hipoluminemia, hiponatremia, podemos tener piuria estéril, o sea, sin cultivo negativo, y transaminasas elevadas. Tenemos un cuadrito que justo lo presenté en la mañana también. Tenemos fiebre de más de 5 días, criterios clínicos. Vamos a tener que guiarnos por el hemograma, la velocidad de sedimentación y el PCR, y de acuerdo a ellos poder ver si nuestro paciente cumple criterios o no, para que finalmente nosotros hagamos algo, porque Kawasaki, el problema principal es el compromiso cardíaco. Así como en el Henoch, tenemos que estar muy bien cuidando el compromiso, digamos, renal. En el caso de Kawasaki tenemos mucho que ver el compromiso cardiológico. Tenemos que hacer un monitoreo de ello. Entonces, tenemos un cuadro también que se presenta un poco más en niños que en adultos y que nosotros no lo vemos, porque nosotros vemos en realidad las vasculitis sistémicas y no las vasculitis limitadas solo al CNC. En el caso de las localizadas en el sistema nervioso central solamente, que es un tipo de vasculitis diferentes a las sistémicas, también lo tengo aquí a colocar porque en algunos pacientes se presentar con los síndromes psiquiátricos, compromiso neurológico, con marcadores inflamatorios. Y la biopsia cerebral es selectiva y esto lo maneja muy bien los neurólogos. Entonces, las enfermedades reumáticas de la infancia, tenemos la IJ, hacíamos un repaso. Tenemos la artritis idiopática juvenil, que hay varias formas. Tenemos la forma oligoarticular, dentro de la oligoarticular pura, la oligoarticular extendida, la poliarticular, factor reumatoide positivo, factor reumatoide negativo. Tenemos la sistémica, que es importante, la endesitis con artritis, tenemos la indiferenciada y tenemos la artritis psoriática. Básicamente esos son los esquemas de todas ellas. Importante, ojo para ustedes y recordar, es la IJ sistémica. Tiene mucho componente sistémico. Podemos tener el lupus como quizás un diagnóstico diferencial, pero recordar que hay compromiso dérmico, es importante, cuadros febriles que se asocian al compromiso de rash evanescente que se presenta, es el estilo clásico, ¿no? Porque la enfermedad de IJ sistémica es el estilo clásico. El estilo del adultos es porque se asemeja, o sea, se asemeja al cuadro de los niños, pero no es, pues, ¿no? Entonces, recordar mucho la participación de interleuquina 1 e interleuquina 6, ¿no? Por eso se usa estos biológicos para el tratamiento. Y recordar que el uso de corticoides sí se puede usar en el caso de IJ sistémicas. En el caso de lupus en la infancia, además que el cuadro clínico es igual que el del adulto, se puede presentar de cualquiera de las maneras, sin embargo, el debut puede ser muy serio y comprometer la vida del paciente. Recordar, importante, el lupus neonatal también, el lupus neonatal con presencia de antirro de la madre, ¿no? Y que puede llegar a un compromiso cardíaco, un bloqueo cardíaco en nuestros niños. Dentro de la vasculitis, importantísimo recordar el Henoch, ¿cierto? Vino aquí a la luz a propósito del COVID, donde hay presencia de dolor abdominal difuso, donde hay compromiso también dérmico de pura palpable. No es como en la IJ sistémica, ¿no? En IJ sistémica es un rash, es como si fuera una alergia. En el otro son PT, que son púrpuras palpables, inclusive hay Henoch bulosos, donde hay vesículas. Y esto se asocia a dolor abdominal generalmente, a un compromiso también renal en algún momento, y es importante manejarlo. La dermatomiositis se presenta tal cual como un adulto, ¿no? Solamente que hay que ver cuáles son los medicamentos que sí se pueden usar en niños y aprobados para los niños. Entonces, por el otro extremo de la vida, las enfermedades de la tercera edad, algunas de ellas clásicas, importantes, la polimialgia reumática, por ejemplo, que se asocia mucho, ustedes han tenido hoy día su práctica de vasculitis de células gigantes. La polimialgia reumática se asocia mucho a este tipo de compromisos vasculíticos y también se presenta como enfermedad de la tercera edad la osteoartrosis. Digamos que en medicina no se usa la palabra imposible, ¿no? Pero tendríamos que decir que un niño de 10 años no tiene artrosis.
aunque nosotros pensemos y pensábamos antes que solo era una situación mecánica y ahora sabemos que también tiene componente inflamatorio involucrado, tenemos que recordar que la artrosis va a producir no solamente daño al cartílago, sino también daño de la zona capsular y sinovial secundario, la lesión de compromiso cartilaginoso. Y no al revés, porque un niño con artritis reumatoide sí puede tener artrosis, está claro, pero no al revés, no tener artrosis primero y luego artritis. La osteoporosis también da enfermedades, también se presenta como en un pico bastante alto en pacientes de la tercera edad, porque después de la menopausia las mujeres van a tender a disminuir la densidad mineral ósea, así como los hombres después de los 65 años. La polimialgia reumática sabemos que va a empezar mayor o igual a 50 años, vamos a tener, podemos encontrar síntomas a partir de ello, ¿no? Y está asociado mucho con la arteritis de la temporal. La elevación de la velocidad de sedimentación es importante. La biopsia es para descartar vasculitis de la temporal. Acá tenemos lo que ustedes han visto, su paciente con polimialgia reumática y arteritis de la temporal. Se encuentran las dos asociadas, sí es verdad. Pero puede existir por ahí una polimialgia sin vasculitis de la temporal y al revés también. En la polimialgia reumática, por ejemplo, podemos empezar el tratamiento con prednisona. Dicen que la prednisona con 20 miligramos al día también sería una prueba terapéutica de un paciente adulto mayor con disminución de fuerza y dolor a nivel de cintura escapular y cintura pélvica, que traiga una velocidad de sedimentación por encima de 50. Entonces le hacen todos los estudios para determinar si hay algo más, infecciones o neoplasias. Si no hay, se le puede dar prednisona en 20 miligramos al día como un tratamiento, como un esquema terapéutico, digamos, inclusive como un diagnóstico para poder saber si hay respuesta o no. La respuesta tiene que ser excelente, no buena, sino excelente. El paciente que toma 20 miligramos ya no siente nada. En el caso de polimialgia reumática, recupera rápidamente las fuerzas y el dolor mejora de manera espectacular. Si la respuesta es excelente, entonces el diagnóstico está soportado y hay que seguir pues la evaluación, ¿no? Y seguir viendo si la paciente además de la polimialgia tiene arteritis cerebral. Si no hay respuesta, se incrementa a 30. Si no hay respuesta, hay que replantearnos el tratamiento para buscar diagnósticos alternativos. Para una polimialgia reumática sí, la prednisona a 20 debería ser suficiente. Entonces, ¿qué vemos acá? En la osteoporosis, como digo, hay un problema obviamente, de disminución de estrógeno en los pacientes adultos mayores, en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Importante. Y esto va a producir, obviamente, una disminución y la destrucción de células óseas. Digamos, no va a haber el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos y, por lo tanto, va a haber una actividad anómala ósea. Vemos esta lámina, vemos aplastamiento vertebral múltiple. Un paciente con múltiples vértebras aplastadas, eso es aplastamiento vertebral, una osteoporosis severa. Si que descartamos la parte, digamos, neoplásica, nos quedamos que es una osteoporosis severa simplemente, sin ningún componente, digamos, neoplásico óseo agregado. Vemos acá unas caderas. La artrosis también es un problema bastante serio. Son pacientes que han vivido 60 o 70 años, quizás hasta de los 20 años para adelante han trabajado de manera, digamos, fuerte, cargando peso, etcétera. A los 70 años tenemos esta articulación de la cadera que ya está destruida. Entonces, al inicio puede manejar bien el dolor el paciente mayor, pero después tiene una probabilidad, en este caso, en este paciente de la cadera, de la prótesis de cadera. Entonces, la artrosis, como ustedes saben, cuando ya es de grado 4 y tiene pinzamiento, lesiones marcadas en la zona de la cadera, ya hay que usar una prótesis como para poder manejar el dolor, básicamente, la función.
tenemos un compromiso artrósico que se asemeja mucho a la artritis reumatoide, la artrosis nodular, llamada en algunos momentos, si esto se acompaña con erosiones, llamamos artrosis erosiva. Vemos los nódulos que se encuentran en esta zona nodular y su tratamiento inclusive es parecido, suele ser parecido a la artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces, podemos usar metotrexate, podemos usar corticoides inclusive en algunos pacientes con tal de manejar el cuadro articular más importante. Esto va a producir dolor, discapacidad en el paciente mayor. Es un cuadro artrósico, digamos, singular, ¿no? No es como las demás artrosis, si bien en la cadera, la rodilla puede haber artrosis y se trata con cirugía, por ejemplo, para manejar el dolor, etcétera. En este caso no se puede. Lo que usamos es metotrexate. En caso no responde a tratamientos con. Entonces, esos son los casos más importantes de compromiso en pacientes mayores, ¿no? La osteoporosis, por justamente el hecho de la edad, la artrosis, ¿no? La polimialgia reumática, que es importante para poder hablar de. Ahora, tenemos pacientes con lupus que inician de manera en adulta mayor, nosotros llamamos lupus. El lupus en niños que tiene mucho mejor pronóstico, ¿no? Generalmente es un lupus cutáneo articular solamente, no hay mayor compromiso, entonces no necesita pues un tratamiento, digamos, muy arriesgado, ¿no? Un tratamiento inmunosupresor marcado. A veces solamente al paciente le damos metotrexate, una dosis baja con hidroxicloroquina, y nuestro paciente va bien, ¿no? Entonces tenemos esa opción también en nuestros pacientes. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Preguntas sobre la infancia. ¿Alguna duda? De aquí ha salido las fijas, por si acaso, ya dije todo. Lo que he dicho es lo que va a venir. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? También me pueden escribir al WhatsApp a cualquier hora, pero por ahora no sé si alguien quiere hacer, o por mensaje, si no quieren hablar, por mensaje también si tienen alguna pregunta. Ahora sí les recomiendo, de todas maneras, que, bueno, ustedes todavía no hacen pediatría, pero cuando hagan pediatría van a hablar claramente de eso. Es importante incidir un poco y leer sobre GENO, sobre vasculitis AIJ sistémica, AIJ sistémico, sobre vasculitis GENO, para poder también tener claro esto y qué es lo que van a ver en realidad. Vemos AIJ, vemos lupus, pocas veces vamos a ver miopatía, y adultos mayores lo que van a ver siempre